Pueblos originarios. Dentro de ellos, los existentes aún son Diaguita, Atacameño, Quechua, Aymara, Cahuéscar, Chango, Rapanui, Coya, que algunos son reconocidos por el Estado de Chile y otros no. Dentro de los extintos tenemos al Selman, Aoini, Cunco, Chiquillán. Dentro de ellos también algunos reconocidos por el Estado y otros que no. Nosotros hoy día vamos a ver el pueblo mapuche. El pueblo mapuche está en un territorio aproximado entre el río Biobío hacia el sur, que también algunos de los reconocidos por el Estado que están extintos, como el Picunche, estuvo en el Valle Central y en la zona central de Chile. Pero también el pueblo mapuche fue extendido y reducido hoy en día en el estado argentino, detrás de la cordillera de los Andes. Vamos a ver qué tal se nos da con ellos. El pueblo mapuche tiene una larga historia de batallas, luchas y guerra, e incluso paz, pero que no perduraron mucho tiempo. Dentro de ellas, la primera está con el Imperio Inca, considerado en la historia del pueblo mapuche, pero que no vamos a profundizar en ese tema, sino en la colonización del Estado español, que se asentaron en los primeros grupos con Pedro Valdivia en el Valle Central, en Santiago de Chile. Ellos intentaban tener mano de obra barata para las encomiendas que se estaban dando en ese entonces y la fundación de fuertes en ese sector. El desastre de Curalaba, nombrado por el Estado de Chile hoy en día, fue considerado uno de los más grandes en ese instante, porque los mapuches organizados dieron frente al Estado español, a la colonización española y al sometimiento que estaban haciendo el pueblo mapuche, en conjunto al Toqui, que Toqui es guerrero, o el capitán, comandante de guerreros, Pelantaro, dieron frente a Pedro Valdivia y al gobernador de ese entonces, y vencieron en su primera batalla, en su primera gran batalla de esa época. Luego de este proceso de batallas y guerras, se intentó hacer una guerra defensiva de parte del Estado español, que consistía en el envío de misioneros católicos a evangelizar a los mapuches. Este proceso también fue mermado. ¿Y en qué quedó? 200 años de parlamento, tales como el de Paicaí, Tapihue, que fueron entre mapuche y colonos españoles, normalmente entre guerreros y loncos y caciques de parte del Estado español, para la discusión entre el intercambio de prisioneros y el mismo material. Esto fue avanzando cada vez más por 200 años de manera pacífica. Siempre intentaron tener la vía pacífica, pero también hubieron otros ejemplos de parlamentos mapuche para intentar acabar con algunos colonos, como es el caso del parlamento de Coscós, que intentó acabar con colonos alemanes que estaban usurpando tierras, matando mapuches, violando mujeres y matando también a sus hijos. Luego de la independencia del Estado chileno por sobre el Estado español, se delimitó el río Biobío hacia el sur como el territorio nación mapuche, pero que después fue todo roto por las mismas acciones del Estado chileno, quien implantó la pacificación de la Araucanía en 1862 hasta 1883, quienes invadieron y usurparon las tierras de los mapuches en ese entonces. Luego se implantó una ley de títulos de merced, quienes fueron entregados solo a algunos mapuches para poder usar las tierras propias. Fueron en 45 años 2.900 títulos de merced de 510.000 hectáreas, que correspondieron a 80.000 mapuches.
Esto es súper poco a la apropiación que tuvo el Estado chileno en ese entonces, que fueron más de 5 millones de hectáreas de tierra. Todas estas tierras usurpadas por el Estado chileno fueron entregadas a privados, a latifundistas y otros, solo dejando al 10% de los mapuches con tierra obtenida por estos títulos de merced. La otra gran cantidad hizo el traslado hacia la ciudad. En ese entonces se hizo la posibilidad de entrar a escuelas, que nos permitieron que los mapuches fueran alfabetizados y usando las mismas letras para entender cómo se les estaba engañando y usurpando sus tierras a través de estos mismos títulos de merced, y los que no, quienes a través de contratos u otros fueron consiguiendo tierras usurpadas por el Estado chileno. Durante la década del 60 se fueron recuperando tierras de distintas formas, por tomas o por la vía institucional. El golpe de Estado en 1973 hizo que todas estas tierras recuperadas fueran devueltas de nuevo a sus antiguos dueños. En ese instante, los mapuches se vieron nuevamente en reducción. Fueron entregadas a latifundistas, privados y otros, nuevamente. La vuelta a la democracia hizo que se caracterizaran por distintas vías institucionales la recuperación de esos terrenos, pero que a veces insuficiente y tedioso, se vieron obligados a utilizar la violencia, la fuerza, incluso la acción directa contra el Estado, contra las forestales u otros, también como las tomas de terrenos, para hacer el uso de sus tierras y recuperación. Debes tener cuidado con la apropiación cultural. Esto como tips. Durante el golpe militar, Augusto Pinochet fue considerado un futalón, incluso con el apoyo de algunos mapuches. No vamos a juzgarlos a ellos, sino que esta característica significaba una apropiación cultural, que futalonco significa un gran cabecilla, o la gran cabeza, literalmente. Pero, ¿por qué esto no puede ser? Porque un lonco es el jefe de una comunidad según lo ancestral y según el linaje familiar. Entonces, si él no tiene herencia ni rasgos sanguíneos con todo el territorio chileno, ¿por qué fue considerado un futalonco? Luego de esta larga introducción, podemos hacer ingreso a la materia del pueblo mapuche. ¿Cuántos son los mapuches que hoy en día viven en Chile? El censo del 2012 nos dice que 1.500 personas se consideran mapuches y que 500.000 o sobre esa cantidad viven en Santiago, ya que hay algunos que no se consideran del pueblo mapuche, pero aún así tienen herencia muy cercana de tal. Esas personas nos demuestran que han tenido que viajar para obtener trabajo, y es normal que el pueblo mapuche se considere trabajador, sobre todo del área de la macentería, en el instante en que se vinieron a la región. Estaban acostumbrados en su tierra a hacer pan directamente y no comprando. Por ello, podemos entender esa posibilidad. Oye, hagamos un punto. ¿Sabías que los territorios están organizados según el tubún, que es el origen? Como lo había dicho, el origen familiar, pero no necesariamente del padre y la madre, sino de un origen ancestral. El pueblo mapuche es considerado agricultor, ganadero e incluso de intercambio. ¿Por qué digo de intercambio? Porque habla de la diversidad que tuvieron. En ese instante se consideraban según el sector donde estuvieron. Por ejemplo, en el norte son considerados los picunches, en la cordillera los pehuenches, en la costa los flasquenches y en el sur los huilliches.
e incluso los de Argentina, que son considerados puelche. Ahora, podemos considerar esto como tratamiento para el intercambio y la organización. Primero hablemos de la organización. Se organizan de una forma no centralizada y fuerte, como es el presidente. Consideramos a los mapuche como organización de un long, que tiene información desde el linaje y la rama familiar en su propia comunidad. Cuando se organizan muchas familias, se puede organizar un LOF, que es la propia comunidad. La organización de muchos LOF organizan un rewe. Y el rewe, si se organizan con otros, forman un Ayla Rewe. Por ejemplo, el Ayla Rewe de Budi, del lago Budi. Esto sería la organización en masa, de un propio sector, obviamente. Ahora consideramos esto como fundamental para el intercambio. Este es el segundo punto. El intercambio sería entre, por ejemplo, Lafkenche y Pehuenche. Esto haría que los de la cordillera se organicen de manera que junten alimentos, agricultura, como son la fauna, las plantas medicinales o de alimentos, y hagan el intercambio con los Lafkenche, que no tendrían la misma fauna, obviamente está el mar, ni la misma agricultura. En los alimentos es normal encontrar que el pueblo mapuche tenga alimentos de origen natural, como lo son choros, cochayuyos de parte del agua, y también de parte del norte o del sur, pero de la cordillera igual. La cordillera podemos encontrar los piñones, que son de la Araucaria, incluso también de animales, como el ñashi, e incluso sirven para el momento del guillatu, una de las costumbres ceremoniales del pueblo mapuche. Dentro de esto es importante mencionar que son de origen natural, más que especificar cada uno de ellos. Dentro de los instrumentos que utilizaban en el pueblo mapuche tenemos la chuchuca, que es como la que tenemos acá, hecha de madera y terminado con un cuerno, con un cacho de buey. Hoy en día la industrialización hizo que estos objetos se realizaran con otros elementos, por ejemplo un tubo de PVC. También podemos encontrar el trompe, que es un instrumento que se hacía con tripas, pero que hoy en día se utilizan elementos metálicos para realizarlo. Y también lo que ocupan las machi, los guillatu o alguna otra rogativa es el culchún. Dentro de esto es considerable mencionar que todos se hacían con elementos de residuos o incluso naturales, pero lo importante es que son elementos naturales para realizarlos. En los juegos también eran utilizados para entretención, conversación o disputa de algún otro elemento, disputa de algún otro territorio o decisiones a tomar. Por ejemplo, el palín se utilizaba para el guillatu y se hacía principalmente para fortalecer la amistad dentro de cada uno de los LOF o las comunidades. Pero también tenemos el Comicán, el Ahuarcucén, que son juegos de interior, juegos de casa, que aquí es mucho más para conversar y no tanto para disputar algo de fuerza, algo de territorio o algún elemento a considerar o a obtener. También tenemos el Lalín, que era parecido a un juego del rugby hoy en día, que se utilizaba sobre todo para medir fuerza entre dos rivales. ¿Sabías que el catolicismo modificó a beneficio las creencias y la espiritualidad del pueblo mapuche? Por ejemplo, el trauco. El trauco fue una mentira falaz de parte del catolicismo y el Estado español. ¿Por qué? Decían que se violaban mujeres, que se violaban niños.
el trauco en el bosque, siendo que el trauco se dice traunco, que es la unión entre ríos. Traún es el encuentro y co habla del agua, pero no podemos hablar del encuentro entre mares. Entonces se hablaba de la unión del encuentro entre ríos. El cauce de los dos ríos juntaban en un punto y ese era un punto ancestral de espiritualidad, que el traunco es un nen protector, que es un espíritu protector, pero ellos lo ocuparon a beneficencia, y no es considerable que hoy en día sean acusados de violaciones justamente parte de la Iglesia Católica u otros. Su cosmovisión se basa en la polaridad que tiene la vida, los dos polos. Por ejemplo, aquí tenemos la bandera más reconocida hoy en día del pueblo mapuche, que vamos a usarla para la propia explicación. El rojo representa la Minche Mapu. La Minche Mapu es la tierra de abajo. Minche no específicamente significa tierra, sino significa el mar. El Minche sería el diablo, por decirlo así. El verde representa la Mapu, donde vivimos todas las personas de la tierra. Y el azul representa el buen Mapu, o la buen Mapu, que es la otra vida, que no necesariamente representa el cielo, por decirlo así, sino que cuando una persona muere, se hace una rogativa y se acompaña para llevarlo al buen Mapu. Dentro de ello, la cosmovisión representa la observación de los astros que tienen el pueblo y su correlación con la propia tierra. Por ejemplo, el Cuyen. Cuyen es la luna y a comparación del bueno, entre comillas, es el sol. El Antú, que representa el buen protector de la tierra. A explicación de esto, cuando hay un eclipse, se tapa el sol, lo que se hace es la rogativa para que no se complete el eclipse total. El eclipse total representaría que se vienen malas noticias, malas posiciones de la Tierra, o incluso alguna guerra huinca, que sería del extranjero, o alguna desastre natural, por decirlo así. Por ejemplo, en la década del 60 hubo un gran terremoto, que eso representó, fue justo 2 meses después de que hubiera un eclipse total. Cuando el sol, cuando el Antú vence a la luna, Cuyen, esto significa que no va a ser tan bueno, o va a ser más bueno que si hay un eclipse total. Se vuelven buenas cosechas, buenas noticias o incluso paz en el territorio. De esta forma podemos considerar que el Cuyen es el mal, por decirlo así, que no necesariamente representa un mal, sino que al tapar el sol trae malas noticias o desastres. Y el Antú, el sol, representaría el bien. Incluso cuando hay un eclipse total, se hacen rogativas para superar este proceso, o incluso que no sea tan malo como se espera. En la Tierra, en la Mapu, existen seres protectores y seres malignos. El Minche se intenta evadir. Por ejemplo, lo más natural es cuando hay remolinos pequeños en la Tierra, que se alrededor de la Tierra, pequeños, no grandes, por decirlo así, como en Estados Unidos, se intenta evitar. Se dice: no mires al Minche, no mires al Minche. Y, por ejemplo, existen seres protectores como el Traunco, el más conocido y el que se fue degradando según la llegada de los españoles. Es el protector de los ríos. Y así sucesivamente con cada uno de los sectores de la tierra, por ejemplo el mar, las montañas, y así sucesivamente el cerro, los árboles, el bosque nativo, y así sucesivamente con cada uno de los sectores. ¿Cómo ha afectado la pandemia al pueblo mapuche? Es visto que hemos tenido problemas con la trazabilidad
en sectores urbanos. Entonces, ¿cómo se compara con el pueblo mapuche en sectores rurales? Esto tiene directa relación con la que no hay cifras exactas de quiénes son los contagiados en las zonas urbanas, menos vamos a tener trazabilidad de las zonas rurales. Sumado a esto, que el pueblo mapuche vive del intercambio de su agricultura y su ganadería, 2 horas de un permiso no sirven para ejercer sus labores de venta, de intercambio, tampoco sirven para hacer los trámites y menos para tener libertad para acercarse a la ciudad, ya que son viajes tediosos, largos y que no tienen la accesibilidad por este tema del permiso. En otro sentido, tenemos la consideración de el acceso a la salud. Normalmente en las ciudades u otras, el acceso a la salud es de manera pública o privada. Pero ¿qué pasa con los mapuches? Los mapuches están acostumbrados por su creencia, por su cultura y por su cosmovisión a acercarse al machi o la machi, que en este sentido sería el médico del pueblo mapuche, quien hace salud o ejerce tratamientos mediante medicinas naturales o rogativas, que estos serían a beneficio del enfermo o la enferma. A diferencia de las otras personas quienes acceden a la salud pública, estos normalmente quienes son más alejados del territorio urbano, a las periferias de las ciudades, utilizan esto para poder sanar de virus, de enfermedades graves o particulares. En este mismo sentido, tenemos otra incidencia de la pandemia: la poca injerencia que tienen los encuestados o las encuestadas para la intervención de medios naturales o el recurso natural. Por ejemplo, tenemos deficiencia siempre con las forestales, tenemos deficiencia con otras intervenciones como hidroeléctricas para la encuestación de los mismos sectores rurales, del mismo sector del pueblo mapuche. Entonces, en este efecto de pandemia, la intervención ha sido aún peor, ya que la encuesta no se ha hecho o se hace con muchas deficiencias por el problema del contagio o la posibilidad de un contagio al momento de hacer la propia encuesta. Bueno, esta ha sido mi presentación del pueblo mapuche. Ojalá puedas seguir investigando para no quedarte con una verdad absoluta como la que estoy presentando yo, ni ninguna otra. Quizás tiene muchos aciertos, pero también puede tener muchos defectos y posible mejorar. Quizás también enviar un comentario para que puedas ayudarme a aprender sobre el mismo.